Bienvenido. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ahora, sin más preámbulos, entremos en la palabra del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día, redefiniendo cómo vemos a Dios, porque una visión distorsionada nos lleva a relaciones defectuosas. En el día de hoy vamos a continuar esta serie de enseñanzas titulada Reconociendo y manejando emociones negativas. Y esta enseñanza que vamos a estar hablando es la última que nos lleva al final del tema celos y envidia. Y vamos a estar hablando de ese momento cuando los fariseos entregan a Jesús. O más bien, vamos a estar profundizando en la razón de por qué los fariseos entregan a Jesús. Porque sabemos que las Escrituras nos dejan saber que en un momento dado los fariseos entregan a nuestro Salvador Jesucristo. Pero en el día de hoy lo que queremos analizar y estudiar es que cuáles fueron las razones que los llevan a entregar a nuestro Señor Jesucristo en las manos de Poncio Pilato. Vamos a iniciar la jornada en el día de hoy en Mateo 21, versículos 8 al 11, y leemos: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar, amado. En el nombre de Jesús, Padre, venimos ante tu presencia en esta hora. Ha llegado el momento de enseñar la palabra. Esta es la última enseñanza, Señor, bajo el tema celos y envidia. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, Señor. Ponemos a tus pies nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestras dudas e inseguridades. Sabemos y reconocemos que nada somos, nada tenemos y nada podemos sin ti. Que tú eres la vid y nosotros somos pámpanos que necesitamos de tu savia para sobrevivir. Y en esta ocasión no es la excepción. Te necesito para enseñar la palabra, Señor. Tú conoces las luchas en mi vida, conoces los secretos en mi corazón. Nada, Señor, queda oculto ante tu mirada. Y te pido perdón por mis ofensas y pecados, Señor, y en esta hora me rindo ante ti y me pongo en tus manos, para que Jesús sea glorificado en esta enseñanza y que nos enseñes en el día de hoy cómo los celos y las envidias afectan nuestras vidas y las vidas de aquellos a los que nos rodean, y que al final, Señor, nos enseñes cómo manejar esto bíblicamente, antes que tu palabra fluya, antes que la enseñanza acontezca. Te doy toda la gloria a ti, porque es tuya y solo tú la mereces. También te pido por la audiencia, Señor, bendícelos, que ellos tengan oídos abiertos y escuchen tu palabra, que tengan mentes claras para que entiendan, Señor, lo que vamos a estar enseñando. Te pedimos también que tengan mentes atentas, Señor, para que no queden distraídos y cada palabra quede grabada en sus mentes y corazones. Te pedimos, Señor, que tengan corazones receptivos donde tu palabra, Señor, encuentre cabida en sus corazones y que tenga buen terreno para que la semilla sea sembrada y dé fruto. También te pedimos, Señor, que les des discernimiento y que ellos puedan retener todo lo que es bueno y desechar todo lo que sea malo. Te pido que me uses, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, amado hermano, voy a leer la porción bíblica una vez más y con esto vamos a dar inicio a la enseñanza. En Mateo 21, versículos 8 al 11, leemos: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles
y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: Jesús. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Y este, amado hermano, es el evento final. Esta es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y esto, amado hermano, acontece antes de que Jesús sea entregado ante Pilatos para ser crucificado. Y me gustaría compartir con usted un poco de información que estos versículos nos enseñan en relación a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8, en la primera parte, leemos: y la multitud que era numerosa. Voy a repetir eso: y la multitud que era numerosa. Es importante que entendamos, amado hermano, que Jesús poseía fama, renombre e influencia. Las personas no siguen a alguien que no tiene influencia. Las personas no siguen a alguien que no tiene fama. Las personas no siguen a alguien que no tiene renombre. Y tienes que prestar atención que el texto nos inicia diciendo en el versículo 8: y la multitud que era muy numerosa. Cuando retrocedemos en los relatos de los evangelios, en los 4 vamos a leer que la fama de Jesús se extendía a consecuencia de lo que enseñaba y a consecuencia de las cosas que hacía, los milagros, las proezas, de cómo él se paraba firme y enseñaba su doctrina y cómo la gente reconocía que él enseñaba como quien tiene autoridad y no simplemente como los demás. La gente reconocía y no se podía negar los milagros que Jesús hacía. Vamos a citar, por ejemplo, el milagro de Lázaro, el resucitado de entre los muertos, y cómo en la fiesta la gente llegaba para verlo. Así que tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo poseía fama, renombre e influencia. También el texto nos enseña que tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y esto nos enseña que Jesús era alguien importante y con prestigio. Así que el primer versículo 8 nos enseña que Jesús tenía fama, renombre, influencia. Y la segunda parte nos enseña que era un personaje importante y con prestigio. El versículo 9 nos enseña: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo. O sea, Jesús tenía seguidores. Después nos dice: Hosana al Hijo de David. Bendito al que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Jesús tenía un título. Tienes que entender que el Hijo de David era el título que se le iba a dar al Mesías. Y Hosana es una alabanza, es una adoración. Entonces dicen: al que viene en el nombre del Señor. Estos son los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos al próximo y entonces vamos a hacer un pequeño resumen. En el versículo 10 leemos: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, una parte preguntaba: ¿quién es este? Y la otra le daba la contestación: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús era conocido. Ahora, del versículo 8 al 10 aprendemos, la Biblia se encarga de enseñarnos que Jesús tenía fama, renombre, influencia, era importante, tenía prestigio, era seguido, tenía títulos y era conocido por la gente. Ahora, vamos un momento a Lucas 19:39 porque Lucas habla de este asunto y añade un poco de información a la historia bíblica. En Lucas 19:39 leemos: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Es la misma persona, estamos hablando de Jesús,
Sin embargo, los fariseos le dan un título distinto. Mientras la multitud le llama el Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, aquellos que seguían a Jesús, los fariseos no le llaman de esta manera. Los fariseos le dicen Maestro. Ante los fariseos Jesús no merecía aquellos títulos. Ante los fariseos Jesús no merecía aquella alabanza. Todavía en su indignación, los fariseos intentaron manipular a Jesús para que hiciese lo que ellos querían. De hecho, su petición revelaba la falta de entendimiento de quién Jesús era y la posición que ocupaba frente a sus ojos. Básicamente le estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo: tú no eres el Hijo de David, tú no eres merecedor de esos títulos y la alabanza que le corresponde. Y entonces tengo que preguntar, amado hermano, ¿cuál era el problema de los fariseos? ¿Por qué los fariseos no podían reconocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué ante sus ojos Jesús no era el título de Mesías según su perspectiva, según ellos? Y esto, amado hermano, es la reacción emocional de los fariseos ante el evento que Mateo nos expresa, ante la fama de Jesús, ante los seguidores de Jesús, ante el prestigio de Jesús, ante los títulos de Jesús. Y esta es la reacción, esta es la manera en que los fariseos reaccionan ante ese evento. Así que el evento en Mateos 8 al 10 es el detonante y Lucas 19:39 nos da la reacción emocional a ese evento. Pero entonces, ¿cuál era el problema de los fariseos? Y los fariseos tenían dos problemas. Vamos a discutir ahora uno de ellos. Uno de los problemas de los fariseos era la familiaridad. Juan 7 del 25 al 27 nos da esta información. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y esto nos enseña que uno de los problemas que tenían los fariseos con Jesús es que conocían de su origen. Los fariseos sabían de dónde venía Jesús y entonces miraban la historia del lugar de donde venía y en una conversación entre ellos decían: mira bien y te vas a dar cuenta de que de Belén nunca, de Galilea nunca ha salido un profeta. Entonces ellos entendían que basados en esa información de lo que sabían de Jesús era suficiente para eliminar la posibilidad de que Jesús era el Mesías que había sido prometido a la nación de Israel. Así que uno de los grandes problemas que tenían los fariseos era la familiaridad con Jesús. Era que basado a la información de lo que ellos sabían del origen de Jesús, habían determinado que Jesús no podía ser el Mesías. Ahora, ¿cómo Jesús maneja este asunto de la familiaridad? Juan 7, 28 al 29 nos da la contestación. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conoces y sabes de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conoced, pero yo le conozco porque de él procedo y me envió. Entonces Jesús les deja saber que aunque lo conocen a él, no conocen a aquel que lo está enviando. Que aunque saben de dónde él procede humanamente, no pueden conocer a aquel que lo envía y la verdad de su y la verdad detrás del ser enviado por el Padre. Entonces, ¿cómo afecta este asunto de la familiaridad? Vamos a dejar que Marcos nos dé el relato de cuán peligroso es este asunto de la familiaridad. En Marcos 6, del versículo 1 al 6 leemos:
Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decía: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora vamos a ver estos textos parte por parte y a ver qué información nos da. Salió Jesús de allí y vino a su casa y le seguían los discípulos. Aquí tenemos la información de que Jesús sale del lugar en el que se encuentra y regresa a su lugar de origen después de predicar, de enseñar en la sinagoga, de hacer cosas grandes a través de las tribus de Israel. Jesús decide regresar a casa, regresar a su lugar de origen, y la Biblia nos enseña que llegado el día de reposo comienza a enseñar en la sinagoga, que Jesús regresa a enseñar lo que ha estado enseñando en todo Israel y hacer las mismas obras que el Padre le había delegado, que había estado haciendo en las tribus de Israel. Ahora regresa a su lugar de origen para hacer las mismas obras, y nos dice que la reacción a esta enseñanza fue: y muchos oyéndole se admiraban. La gente se admiraba de la sabiduría, la palabra y la enseñanza que Jesús tenía. La calidad y la excelencia de su enseñanza era superior a todo lo que ellos habían escuchado antes. Sin embargo, la reacción que ellos tienen es distinta a la palabra que están escuchando. Entonces ellos dicen: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente de su casa, la gente que lo conocía, la gente que lo había visto crecer, en vez de recibir la palabra, la sabiduría y los milagros que Jesús estaban haciendo, reaccionan con cuestionamientos. Pensaríamos, amado hermano, que después de escuchar aquella profundidad y la veracidad de la enseñanza y ver las cosas que hacía sería suficiente para convencerlos, pero eso no es lo que acontece. Tenemos que la Biblia nos enseña que aún después de escuchar la profundidad de la enseñanza, después de escuchar la veracidad de la palabra, después de ver las cosas que hacía, la reacción de estas personas fue cuestionamiento. ¿De dónde saca la sabiduría? ¿De dónde saca los milagros? Y tengo que preguntar, ¿cuál era el problema? Y el problema, amado hermano, era la familiaridad. Estas personas tenían el mismo problema que los fariseos. En el versículo 3 leemos: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? El problema era que estas personas pensaban que sabían todo de Jesús: su padre, su madre, sus hermanos, hermanas, su profesión, y así consecutivamente, mientras ignoraban que Él era el Hijo de Dios, mientras pasaban por alto que aquel que ellos pensaban conocer traía palabras de vida y de salvación. Mientras ellos se recostaban de las cosas que sabían, pasaban por alto la oportunidad que se había presentado delante de ellos. Y quiero someter a su consideración, amado hermano, que mientras más sabemos de nuestro prójimo, más tentados nos vamos a ver a inclinarnos a la familiaridad, y más grandes van a ser los riesgos de perder la bendición que Dios tiene preparado para nosotros a través de nuestro prójimo. Y me gustaría compartir con ustedes, antes de moverme a lo que sigue, el fruto de la familiaridad.
Y voy a estar leyendo el mismo versículo, pero voy a estar usando distintas versiones que nos van a ayudar a ver el fruto de la familiaridad. Unas versiones dicen, voy a estar leyendo la parte final del versículo 3, y se escandalizaban de él. Esta es la Reina Valera del 60. Significa, amado hermano, que cuando nos inclinamos hacia el lado de la familiaridad, vamos a ser escandalizados cuando escuchamos la palabra, la sabiduría y la revelación que Dios pone en nuestros hermanos y hermanas, tal como estas personas estaban reaccionando cuando escuchaban a Jesús. La versión Dios habla hoy dice, y no tenían fe en Él. La familiaridad, amado hermano, nos va a llevar a no tener fe en las cosas que Dios hace a través de nuestro prójimo. Y es lo mismo que vemos en los fariseos. Los fariseos no creían en Jesús. Y es lo mismo que estamos viendo aquí en la tierra natal del Maestro. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Voy a repetir se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Aún después de escuchar la enseñanza y de ver lo que hacían, la reacción fue que se ofendieron. ¿Por qué se ofendieron? Por la familiaridad. Y tomaron la decisión de creer en Él. La palabra de Dios para todos dice, no podían aceptar a Jesús, debido a que ellos sabían todo entre comillas de Jesús. No podían aceptar lo que Jesús estaba enseñando, no podían aceptar lo que Jesús estaba haciendo. La Reina Valera contemporánea lo traduce de esta manera, y les resultaba muy difícil entenderlo. Como consecuencia de lo que ellos sabían o pensaban saber de Jesús, ahora les resultaba muy difícil entender lo que estaban escuchando. Les era difícil entender cómo Él tenía aquella palabra, cómo hacía aquellas obras, cómo ejecutaba aquellos milagros, porque no podían traer armonía entre lo que ellos pensaban que sabían de Jesús y lo que Jesús estaba haciendo. Y la traducción al lenguaje actual lo traduce de esta manera: y se quedaron confundidos y contrariados. Amado hermano, la familiaridad limita la efectividad de la palabra en nuestras vidas. Lo vemos en el inicio de la historia, en la reacción de los fariseos. Ahora lo estamos viendo en la reacción de las personas del pueblo de Jesús. Y Jesús les contesta: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Voy a volver a leer el 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Amado, no era que Jesús no quería. El versículo nos dice, no pudo. Quiero que piensen eso por un minuto. Jesús, Dios encarnado y todopoderoso, capacitado para hacer todas estas cosas. El texto nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Medite eso por un instante. Medite en el daño en que la familiaridad hace en nuestras vidas. Jesús no había cambiado. Jesús seguía siendo Jesús encarnado, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús seguía siendo Dios todopoderoso, capaz de hacer todas las cosas. Pero la familiaridad colocó a las personas en una posición donde no podían recibir lo que Dios tenía para darles. Medite en eso por un momento. ¿Cuál es el resultado de la historia, amado hermano? El resultado es, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y el resultado, amado hermano, era que otros se beneficiaron de las cosas que estaban disponibles para él. Lo mismo acontece con los fariseos
y al final con la nación de Israel. Nosotros los gentiles nos hemos beneficiado de la salvación que Jesús primeramente le predicó a los israelitas. La familiaridad nos posiciona, amado hermano, en el lugar donde otros se van a beneficiar de la palabra que Dios quería traer a nuestras vidas, mientras nosotros negamos su eficacia, rechazándola, escandalizándonos de ella, no pudiendo creer en ella, no queriendo creer en ella, no pudiendo entenderla ni aceptarla. Y Jesús les contesta. Y ahora regreso a los fariseos del inicio de la historia que le dicen a Jesús que calle a sus discípulos. Ahora Jesús les contesta en el versículo 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En medio de los celos, de la envidia, de la familiaridad, Jesús se mantiene firme en su identidad. Jesús se niega a ser manipulado por la reacción emocional de los fariseos. Jesús se niega a negar quién Él era, a qué había venido. Jesús se niega a no recibir la adoración del pueblo que lo estaba adorando en ese momento. ¿Cuál era el otro problema de los fariseos? El otro problema de los fariseos eran los estereotipos. Los fariseos estaban esperando un Mesías que los iba a libertar de la opresión romana y establecería un reino terrenal. Sin embargo, Jesús no hablaba de ninguna de estas cosas. El reino que Jesús estaba estableciendo no era un reino terrenal, sino celestial. Y la opresión que estaba removiendo era la opresión del pecado, del viejo pacto de la ley, para establecer el nuevo pacto de la gloria, el nuevo pacto de la gracia, y de esta manera vencer al diablo, a la muerte y a todas estas cosas que nos estaban oprimiendo. Pero los fariseos tenían un estereotipo de cómo debería ser el Mesías. Ellos tenían un estereotipo que iba a ser de la ciudad de David. Por lo tanto, ellos estaban esperando de qué lugar venía el Mesías. Ellos estaban esperando que fuera descendencia real. Ellos estaban esperando, por ende, que reclamara el trono de Israel y comenzara a levantar a la nación. Pero Jesús no hizo ninguna de estas cosas. Ahora la pregunta es si los estereotipos de la nación de Israel, en este caso de los fariseos en específico, pudieron limitar la obra que Jesús hizo y traer algún beneficio a sus vidas. Y tenemos que prestarle atención que los estereotipos en nuestra vida van a hacer justamente lo mismo, van a limitar la eficacia de beneficiarnos de la palabra, la enseñanza y la salvación que Jesús tiene preparada para nosotros en el Espíritu Santo, para la gloria de su nombre. Mientras nos aferramos a lo que nosotros pensamos que debe de ser, a cómo deben de ser las cosas y cómo deben de acontecer, no cometamos el mismo error, amado hermano. Y ahora en Juan 12:19 les voy a presentar el motivo de la envidia. Le voy a presentar por qué era que los fariseos estaban celosos de Jesús y querían matarlo. Juan 12:19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Ahí tienen la raíz del problema. Los celos y la envidia era que los fariseos estaban comparando lo que estaba pasando con ellos y lo que estaba pasando con Jesús. Y llegaron a la conclusión de que sus esfuerzos eran en vano porque Jesús continuaba creciendo mientras ellos iban menguando. Y en su desesperación tomaron la decisión de matar a Jesús. Pero vamos a ver la conclusión de este asunto en Marcos 15, del 9 al 14. Escucha. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Y Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale.
Ahora vamos a ver estos versículos, vamos a ver qué nos enseña el versículo 9 y 10. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Lo primero que vamos a ver es que Jesús, aún en medio de la situación, aún en medio de lo que estaba pasando humanamente en este momento donde se estaba preparando para pagar el precio de todos los pecados de la humanidad, que se habían cometido, se estaban cometiendo e iban a cometerse, Jesús no pierde su título. Aún Pilato lo reconoce como el rey de los judíos. No solamente eso, es importante entender que le dice que él sabía que por envidia los sacerdotes lo habían entregado. Otras personas se van a dar cuenta de la envidia y los celos en nuestra vida. Vamos a pensar que la gente no se da cuenta, pero es mentira. Nuestros celos y nuestra envidia llega un momento en que son obvios para las personas a nuestro alrededor, que cuando las personas se detienen, hacen un alto y comienzan a mirar nuestras acciones y lo que estamos haciendo, van a llegar a la conclusión de que estamos actuando por celo y envidia, y tenemos que prestar atención a eso. Ahora mira lo que sucede. En el versículo 11 dice: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Ahora tenemos a los principales sacerdotes haciendo uso de la manipulación para obtener los resultados que estaban buscando. Y es importante, pueblo de Dios que me escuchas en el día de hoy, que nos entendamos que nosotros no somos diferentes a los sacerdotes de aquel entonces, y de que los celos y la envidia nos van a llevar a hacer uso de herramientas como la manipulación para obtener los resultados que estamos buscando y mandar a un justo a un proceso que no se merece. Entonces tenemos en el versículo 12 que Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Nota que en ningún momento Pilato deja de usar el título rey de los judíos, pero realmente aquí tenemos una oportunidad de cambio que es ignorada o es perdida porque estamos bajo la influencia de los celos y la envidia. Y el versículo 13 nos enseña el resultado y dice: y ellos volvieron a dar voces: crucifícala. Los celos y la envidia los llevó a estar dispuestos a dañar a alguien que era justo. Los llevó a acusar a Jesús como blasfemo para tomar una excusa de callar su conciencia. Ellos no podían mandar a Jesús a la crucifixión solamente por celo y envidia, así que trabajaron toda la noche hasta encontrar una excusa. Cuando Jesús dice: yo soy el Mesías, entonces ellos dicen: blasfemia, no necesitamos más evidencia. Y eso es una excusa para callar su conciencia. Y ahora vamos al verso 14. Pilato decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. En nuestros celos y en nuestra envidia vamos a ser como los fariseos. Vamos a ignorar la evidencia y vamos a alimentar nuestros deseos. Y es importante que le prestemos atención a estas cosas, amado hermano, porque celos y envidias es algo que van a estar tocando nuestra puerta constantemente. Y ahora, para la parte final de esta enseñanza, me gustaría compartir contigo cómo manejar los celos y la envidia cuando sentimos que un hermano, una hermana en la fe, un compañero o alguien en el trabajo están creciendo y sentimos que se están llevando todo lo que nosotros entendemos que nos pertenece a nosotros. Me gustaría ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. Y en el 22 leemos: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y este es el evento, amado hermano. Tenemos que en Juan 22, 23 y 24 nos están dando una explicación de lo que es el evento. El evento es que Jesús
después de esto, después de hacer lo que estaba haciendo, después de haber estado operando, decide venir a Judea con sus discípulos y que allí comenzaron a bautizar. Al mismo tiempo tenemos que Juan estaba bautizando en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Y en este momento sabemos que Juan el Bautista no ha sido encarcelado. Ahora, el verso 25 nos da una información interesante. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahora el 26 nos dice algo interesante. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que es maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pero vamos a regresar al 25. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Sin embargo, el 25 no se puede asociar con el 26 por alguna razón. Mira la diferencia. En el 25 hay una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Sin embargo, en el 26 los discípulos de Juan deciden hablar con Juan el Bautista acerca de Jesús que está bautizando y no de la discusión que tuvieron con los judíos. Y aquí vemos la manifestación de los celos y la envidia. Y podemos asumir que sea lo que sea que estaban discutiendo con los judíos acerca de la purificación envolvía a Jesús. Y ahora en el 26 vemos la manifestación de lo que son los celos y la envidia. Los discípulos de Juan el Bautista estaban celosos de que Jesús estaba creciendo, de que la gente estaba yendo a él, y mientras más gente iba a Jesús, menos gente venía a Juan. Y esa es la manifestación. El evento es que que Jesús regresa a Judea y comienza a bautizar, y tenemos la manifestación de los celos, que es cuando los discípulos le dicen que la gente está comenzando a irse. Mira cómo Juan el Bautista maneja correctamente esta situación. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan estaba diciendo, si Jesús en estos momentos está recibiendo lo que está recibiendo, no sería posible que lo estuviese recibiendo si no le fuese dado de arriba. Tenemos que entender, amado hermano, que si los hermanos están siendo bendecidos, gloria a Dios por eso. Eso es lo que Dios ha determinado para su vida. Vamos a bendecirlo, vamos a glorificar el nombre de Jesús. Si el hermano o el compañero recibió la promoción que yo quería pero no la tuve, gloria a Dios, le fue dado por Dios, significa que la promoción no era mía. El prójimo no me ha robado nada. Dios determinó que eso le pertenecía a él y a él se lo dio. Entonces, gloria a Cristo por eso. Pero Juan no se detiene ahí. Juan le dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Tenemos que entender nuestra posición e identidad para evitar las comparaciones, amado hermano. Hemos enseñado en cada una de las enseñanzas que la comparación está presente en todo y cada uno de los casos donde encontramos envidias y celos. Y Juan el Bautista nos da una solución al problema. Entiende tu posición, entiende tu identidad, y de esta manera no vas a andar celando y deseando las cosas que le corresponden a la posición y a la identidad de otros, sino que te vas a enfocar a buscar las cosas que están asociadas con la posición que Dios te da, con la identidad que Dios te ha dado, y deja de estar pendiente a lo que Dios está haciendo en la vida del prójimo. Pero él no queda aquí. En el verso 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista entendía su propósito y se alegraba de que estaba viendo el cumplimiento de estas cosas. Pero es en el 30 en el que me quiero enfocar. Es necesario que él crezca, hablando de Jesús, para que yo mengue. Y esto nos demuestra la increíble humildad que se encontraba en Juan el Bautista. Juan el Bautista, amado hermano, no era cualquier cosa.
La palabra que Dios le había dado a Juan el Bautista era poderosa. Juan el Bautista nunca entró a la ciudad. La gente salía a escuchar las enseñanzas de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un ministerio poderoso. Era reconocido como profeta. Y ahora este ministerio está comenzando a ir en una aparente decadencia, mientras el ministerio de Jesús iba ascendiendo, iba creciendo, iba siendo ampliado. Sin embargo, Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca para que yo mengue. Vea el nivel de humildad de Juan el Bautista e imitemos lo mismo. ¿Cómo Juan el Bautista maneja esto? Juan el Bautista entiende su posición, su identidad, evita la comparación y se arma de un corazón humilde. En 1 Corintios 1, del verso 6 al 9, leemos: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amado, y quiero cerrar la enseñanza y finalizar este tema de celos y envidias con este pensamiento. Y me gustaría que usted medite en esto para que enfrente los celos y la envidia desde un punto de vista diferente. Todos tenemos una parte que cumplir. No existe un ministerio más importante que el otro. Todos son importantes. Dios bendiga al pastor que trae enseñanza a su congregación. Dios bendiga al evangelista que sale diariamente a llevar las buenas nuevas de salvación para que las personas se salven y a través de estas personas gente llega a la iglesia. Sin embargo, Dios bendiga al maestro bíblico que se sienta y discipula a estas personas y les enseña la palabra para que entiendan su identidad y comiencen a entender la palabra. Dios bendiga a los hermanos dentro de la congregación que tienen el don de servicio y siempre están buscando a quién servir, a quién ayudar y dar testimonio del amor de Cristo. Dios bendiga a nuestros sugieres que se encargan de impartir disciplina en medio del servicio. Dios bendiga a los hermanos y hermanas que nos reciben cuando llegamos a la iglesia con una sonrisa y te dicen bienvenido. Todos somos necesarios, amado hermano. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Dios ha depositado en cada uno de nosotros lo que necesitamos para ejercer la función que tenemos que ejercer. Y es mi intención con esta serie de enseñanzas que puedas manejar el celo y la envidia y que puedas entender que tienes una función dentro del cuerpo de Cristo y que tenemos una responsabilidad que tenemos que ejecutar, que no perdamos el tiempo envidiando, deseando, codiciando la posición del hermano o hermana y que le echemos mano a aquello que Dios nos ha capacitado para hacer. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te damos muchas gracias por habernos escuchado hasta este momento de la enseñanza. Con esto cerramos este tema de celos y envidia. Y en la próxima enseñanza vamos a iniciar codicia, lujuria y lascivia. Y vamos a iniciar este próximo tema con la historia de David y Betsabé. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros hasta el final de la enseñanza en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te bendigo. Hasta luego.